entre hombres fuerte y atractivo, deje que crezca su bigote y fume. Winchester. Después de ofrecernos todo este tipo de respuestas absurdamente simplistas, al decirnos que la verdadera felicidad se encuentra en tener buen aliento producido por CERTS y también por pisos limpios producidos por la cera Johnson y también los dientes blancos de acuerdo con Crest y el café hecho por la señora Olsen y la virilidad producida por meter hojas en su boca y prenderlas, lo cual inmediatamente necesita que usted regrese a CERTS y comience de nuevo. Después de haber dicho todo eso, ¿realmente hemos llegado a algún lugar? Sin embargo, estas son respuestas súper simplistas que se nos ofrecen y los comerciales invariablemente están envueltos en las situaciones más hermosas, más agradables, más atractivas. Si usted hace todo esto, será feliz, amado, sabio, atractivo, moderadamente rico y tendrá hijos bien comportados, que se comportarán bien y tendrá atractivo personal. Y la vida se convierte en una brisa gentil, agradable gracias a un desodorante. Y cuando usted realmente se va a la raíz, nadie está bromeando con nadie, porque los mismos medios de comunicación que producen el hecho de esta realidad saben que esto no funciona, porque las mismas personas que después de estas comerciales proceden a venderle una lista de productos para deshacerse de la tensión que el lavado bucal y todo el resto no alivia. Y el siguiente paso en la línea es hablarle de las pequeñas cosas que puede encontrar en la farmacia para que usted pueda enfrentar la vida. Y enlisté las que vi en la farmacia a donde voy a comprar mi crema de rasurar. Aspirina, que es naranja con sabor para niños. Anacin, Excedrin, Tegrin, Ceramim, Mesurin, Ascriptim, Aspergum, Buferin, Empirim, Tylenol, Persistine, El Mundo Callado. Y si todo eso no funciona, hay uno que se llama COPE enfrente, la cual dice que es una fórmula única para el alivio de los dolores de cabeza producidos por la tensión. Y si todavía no ha resuelto el problema ya cuando es hora de acostarse, está Sominex o Nitol. Y si nada de eso funciona, puede ir al doctor, y el doctor invariablemente le va a dar una medicina que involucra Valium, Composina, Librium o Toracina, y puede irse a casa y tomar esos, y entonces podrá enfrentar la vida. Pero ninguna de esas parece funcionar, y la psicosis de todo mundo y la neurosis de todo mundo parece estarse multiplicando. Alguien dijo que en un área de Hollywood hay tantos psiquiatras que se llama la cuadra mental. Y si eso no funciona, hay alcohol, normalmente combinado con drogas, marihuana, heroína, cocaína, morfina, LSD, y así sigue la lista. Y simplemente es otro nivel de tratar de vivir la vida. Y si eso no funciona, quítese la vida. La causa número 4 de muerte en el campus de la preparatoria es el suicidio, y ahora la número 1 en los campus de universidad. La gente no puede enfrentar la vida. Reconozcamos la realidad. No saben en qué consiste la vida. No tienen la más mínima idea. Stanley Jones tiene razón. El hombre no sabe cómo vivir. Pienso en el relato de Ernest Hemingway, el conocido autor. La revista Playboy en un punto incluyó un artículo que hablaba de él como un hombre que realmente había aprendido a cómo vivir. Y el artículo tenía una línea que decía: Hemingway le ha probado que usted puede derrotar el pecado. El concepto anticuado, victoriano, puritano del pecado podía ser derrotado de manera muy fácil, y Hemingway era una prueba viviente de eso. Y continúa diciendo que él había hecho todo lo posible, había viajado por todos lados, había peleado en revoluciones, había derribado a mujeres y demás, y él era una prueba viviente de que usted podía derrotar al pecado, salirse con la suya y realmente vivir la vida a plenitud. 10 años después de que ese artículo salió, Hemingway tomó una pistola, se la colocó en su cabeza y se voló la tapa de los sesos. Y como siempre, Playboy estaba mal. Él nunca aprendió a cómo vivir y él pagó por ello un alto precio. Ahora, todo el mundo tiene problemas. Job dijo: el hombre nace para los problemas. Todo el mundo tiene problemas. La pregunta no es quién tiene problemas. La pregunta es quién va a obtener la victoria sobre los problemas. Esa es la pregunta. ¿Quién puede enfrentarlos? Ahora, solo hay 3 maneras de enfrentar los problemas en la vida. Únicamente hay 3 maneras de vivir la vida. O usted entra en pánico, o usted tiene una reacción alérgica, o entra en pánico, se enoja, o se desmorona. Digamos que usted se vuelve hacia adentro y se retrae silenciosamente y se come de adentro hacia afuera y
contrae todo tipo de enfermedades psicosomáticas o enfrenta la situación en victoria. O usted responde de manera alérgica o en pánico, enojada, o se desmorona u obtiene la victoria. Y obtener la victoria es la única manera en la que usted puede vivir. Esa es la única manera. No hay otra manera. Estar realmente vivo a plenitud, en el sentido más rico, es enfrentar los problemas y salir victoriosamente. Dice usted, sí, entiendo. ¿Cómo? Bueno, para poder saber cómo, y no estoy tratando de ser sobresimplista, quiero darle lo que la palabra de Dios dice como una respuesta básica. Y creo que para ver cómo, vemos al apóstol Pablo. Si algún hombre jamás vivió en circunstancias adversas y las enfrentó de manera triunfal, fue Pablo. Y él se vuelve el patrón en nuestro texto. Filipenses 4, observa el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Deténgase ahí. Ahora Pablo dice, si usted va a vivir la vida, véala como se ve evidenciada en la manera en la que vivo. Ahora, hombre, usted debe tener confianza de su vida espiritual para poder presentarse como el patrón. El hecho de que un cristiano pueda decirle al resto de la comunidad cristiana, si quieres ver cómo vivir la vida, veme. Dice usted, oye, esa es la culminación del egoísmo. No necesariamente. Lo es si usted no es realmente el mejor que puede encontrar. El apóstol Pablo inclusive dio un paso hacia adelante y él dijo, síganme. Dice usted, Pablo, no, eso no está bien. Sí, es porque estoy siguiendo a Jesucristo, estoy traduciendo la vida de Cristo en mi vida para que ustedes puedan seguir mi ejemplo. Y entonces Pablo establece el estándar aquí, no es orgullo. Pablo está diciendo, yo he aprendido a enfrentar la vida y quiero compartir eso con ustedes. No es orgullo, es desear el comunicar lo que él ha aprendido y lo quiere comunicar a todo mundo. Es generosidad, queridos hermanos, no orgullo. Él ha aprendido el secreto de enfrentar la vida, él ha aprendido el secreto de la victoria y él dice, ahora observen y vean la manera en la que lo hago, ustedes háganlo. Él estaba capacitado, él estaba tan capacitado que podía cantar en la cárcel. Él estaba tan capacitado que él podía estar de pie con valentía ante los griegos en el Areópago y declarar su fe sin doblar la rodilla. Él podía estar cara a cara con Félix, Festo, Agripa, con su vida en manos de ellos, y lo hizo sin temor. La capacidad en la vida de Pablo le permitió ser prisionero en su propia casa y nunca se quejó. Finalmente le permitió colocar su cabeza en un bloque y alguien más la quitó de su cuerpo. Y todo eso debido a que Pablo tenía la capacidad, y él dice, lo que han aprendido y recibido y oído y visto en mí, háganlo. Conformen su vida de acuerdo con la mía. Yo sé cómo enfrentar la vida, he aprendido el secreto. Esto no es orgullo, esto es generosidad, esto es compartirlo con nosotros. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que trajo esa capacidad? Muy bien, vamos ahora a regresar a los versículos 1 al 8 y vamos a ver las claves para la verdadera capacidad. Hay muchas claves para vivir de manera adecuada. Clave número 1. Una postura adecuada. Una postura adecuada. Lo primero que viene a mi mente cuando pienso en esto es que si usted no sabe en dónde está, si usted no entiende su lugar en el universo, como mi papá solía decir, si usted no es nada más que un pedazo de protoplasma esperando en convertirse en estiércol, y esa es su filosofía de la vida, entonces usted está en serios problemas. Si usted solo existe para el día del boxeo, para que sea golpeado y que sea noqueado y termine en el piso, y alguien le aviente un lirio, usted realmente está en una situación mala. Debe haber una razón, debe haber algo en lo cual puedo colocar mis pies y permanecer de pie. Tengo que tener una razón para vivir. Debe haber una rima para mi existencia. Y yo creo que en un sentido, esto es lo que comenzamos a ver en el capítulo 4, versículo 1. Por lo menos hace referencia a esto, y lo estamos estirando un poco en su sentido inicial, pero veamos el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ahora, ese es el primer principio de estar capacitado. Una postura firme, una postura adecuada. La vida adecuada comienza con estar firmemente arraigado. Y ahora observe que dice, estad firmes en el Señor. Ahora, esta postura adecuada, capaz, es en Cristo. No hay otra postura adecuada. El término en Cristo está por todos lados. 132 veces en las cartas de Pablo él habla acerca de estar en Cristo.
El cristiano vive en Cristo, así como un ave vive en el aire, así como un pez vive en el agua, así como las raíces de una planta viven en la tierra. Así también el creyente vive en Cristo. Él está en unión, su existencia entera está permeada por la presencia de Jesucristo. Él está en Cristo. Y lo que eso significa simplemente es una unión total con Cristo. Pablo llega al punto de decir nosotros, dice él, yo estoy crucificado con Cristo, pero yo vivo. ¿Cuál es la siguiente línea? Mas no soy yo el que está viviendo, sino Cristo en mí. Yo estoy indisolublemente ligado en una vida en común con Cristo. Y leemos acerca de esto en el texto. Dice Cristo en vosotros. En algunos lugares la esperanza de gloria. En otros lugares dice ustedes en Cristo. Estamos conectados con Cristo. En Juan 15 Jesús dice, las verdaderas ramas, los verdaderos pámpanos permanecen, ¿en dónde? En mí. Y entonces hay un sentido en el cual estamos en Cristo. Ahora esa es la base de una postura firme. Si un hombre intenta vivir en el mundo fuera de Cristo, no tiene nada sobre qué estar de pie. Todo es arena movediza. Entonces, para comenzar, un hombre debe estar en Cristo. Como puede ver, la existencia es como los antiguos decían, ¿sabe una cosa? El hombre está inquieto hasta que encuentra su descanso en Dios. La existencia es algo temporal, algo que flota, es variable, misterioso, hasta que un hombre encuentra a Dios, y de pronto él sabe por qué existe y sabe en qué consiste la vida, y él sabe en qué consiste amar, y él sabe lo que es el tiempo, en qué consiste y en qué consiste la eternidad, y él sabe cuál es el propósito de su vida. Pero eso no lo conoce hasta que conoce a Dios, y la única manera en la que alguien puede llegar a conocer a Dios es a través de Cristo. Ninguno viene al Padre, dice Jesús, sino que por mí. Y la única manera en la que usted jamás llegará a conocer a Cristo es oír acerca de Él, leer acerca de Él en los Evangelios, ver lo que hizo y creerlo con todo su corazón. Y entonces, para comenzar, para poder enfrentar la vida de manera adecuada, demanda tener una postura adecuada. La adecuada comienza con una relación personal con un Dios vivo, a través de un Cristo vivo, por fe. Ahora quiero ilustrarle esto a partir de mis personas favoritas en la Biblia. Habacuc. Pase a Habacuc. Habacuc estaba enfrentando problemas. Él vio Israel, capítulo 1, él vio Israel, Israel estaba de cabeza. Y entonces dijo, Dios, debes hacer algo en Israel. Israel está de cabeza, hay iniquidad y hay todo esto. Y versículo 4 él dice, la ley y la justicia no salen, los impíos vencen al justo, la justicia está pervertida. Y es terrible aquí en Israel. Dios trae avivamiento, haz algo. Y Dios dice, muy bien, voy a enviar a los caldeos para aplastar a Israel. Y Habacuc dice, eso no es lo que yo esperaba, los caldeos. Y él no puede entender lo que está pasando. Los caldeos son peor que los israelitas. ¿Cómo puede Dios usar a alguien peor para juzgarlos? ¿Por qué Dios no simplemente desciende y les da un avivamiento espiritual? ¿Por qué los aplasta de esa manera? Y él no lo entiende. Y usted dice, él está al borde de no ser adecuado, de no poder enfrentar la situación. Y usted tiene razón. Él está comenzando a tambalearse. Y él está en lo que llamamos la tierra débil, la tierra suave. Como puede ver, él está ahí y no sabe dónde están las respuestas, pero es inteligente. Inmediatamente él regresa a la parte de la roca sólida, coloca sus pies ahí y dice, muy bien, ahora tengo que enfrentar esto, tengo que superarlo. Y aquí es donde comenzamos, en el versículo 12, obsérvelo. ¿No eres tú eterno, Jehová mi Dios? Deténgase ahí. Lo primero que él dice, Dios, tú eres eterno. Muy bien, entiendo eso es bueno. En otras palabras, Dios, tú estás afuera del flujo de la historia, eso es bueno. Tú precedes la historia, tú creaste la historia. Tú estarás aquí cuando la historia se acabe. Tú estás por encima del mundo, estás afuera del tiempo. Por lo tanto, esto es insignificante y tú lo puedes enfrentar. Yo ya me siento mejor, Dios, simplemente sabiendo que tú eres eterno. Entonces, ¿ve usted lo que está haciendo? Él ha salido de la parte de la tierra suave, de lo que no entiende, y él está de pie sobre la roca de lo que él entiende. ¿Se da cuenta? Esa es la única manera en la que usted puede enfrentar sus problemas, es estar de pie firme en lo que usted conoce. Dios es eterno, Él reina en la eternidad, y eso es bueno. Lo segundo que Él dice, Dios es autoexistente. ¿No eres tú desde la eternidad, Jehová mi Dios, mi santo? La palabra Jehová viene del hebreo Yahweh, del verbo ser, yo soy, eso es autoexistencia. Dios es autoexistente, Él es el que eternamente es autoexistente. Hay un segundo hecho vital acerca de Dios. Habacuc dice, Dios de ninguna manera depende de lo que sucede en este mundo. Él es autoexistente dentro de sí mismo y este mundo no le afecta. Entonces Dios es eterno y Él es autoexistente. En otras palabras, Él está fuera del flujo de estas cosas pequeñas e insignificantes y Él está en control.
Y lo tercero que él menciona es que Dios es santo. Él dice, el santo mío. Y en el versículo 13, tus ojos son demasiado puros para ver el mal y no puedes contemplar la iniquidad. Él dice, Dios, tú eres santo. ¿Qué quiere decir eso? Dios, tú no cometes errores. Dios, tú siempre haces lo que está bien. Oye, Dios, estoy sintiendo la roca debajo de mis pies. ¿Se da cuenta? Él dice, Dios, yo sé que tú harás lo que está bien. Dios siempre hace lo que está bien. Dios es luz, dijo Juan, y en él no hay ¿qué? Tinieblas. Siempre hace lo que está bien. Y él dice esto, Dios es todopoderoso. Él dice, oh Señor, tú los has ordenado para juicio. Y tú, Dios todopoderoso, los has establecido para corrección. ¿Se da cuenta? Él está recibiendo su respuesta. Dios, tú eres fuerte y poderoso. Tú eres soberano y estás operando, haciendo tu obra. Y después finalmente él dice, Dios es fiel. Obsérvelo a la mitad del versículo 12. No moriremos. Dios dijo de Israel, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y Habacuc dice, oye Dios, tú hiciste un pacto. Dios hizo un pacto, Dios hizo una promesa. Y Dios no dice mentiras, Dios es fiel. Y entonces Habacuc se siente maravilloso. Y él simplemente despega y comienza a alabar al Señor. Yo lo llamo alabe al Señor de cualquier manera. Él no entiende la situación, él ni siquiera sabe por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, pero él entiende a Dios, y él sabe que Dios es poderoso y autoexistente y está fuera del flujo de la historia, y hace lo que quiere, y nunca comete errores, y él cuida de los suyos. Y habiendo establecido esto en su mente, él está creyendo lo que cree y él está firme. Y cuando usted llega al final del capítulo 13, él hace esta gran declaración en el versículo 17, aunque la higuera no florezca. Hombre, ese sería el día, ¿no es cierto? Ni haya fruto en las vides, y caiga el fruto del olivo, y los campos no den alimento, y los rebaños sean quitados, y no haya ovejas en los prados. Con todo yo me regocijaré en Jehová. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice Habacuc, oye, has avanzado mucho, ¿es correcto? Y Dios todavía no ha cambiado la situación. Él avanzó mucho porque él se salió de la parte de suelo suave, de lo que no entendía, y estuvo de pie en lo que él entendía. Ahora, solo hay una manera de enfrentar los problemas de la vida. Solo hay una manera de vivir con la vida, y eso es retroceder y ponerse de pie en lo que usted sabe que es verdad. Eso es tener una postura firme. Ahora regrese al final de Filipenses. Y este es un punto tan básico que estamos pasando un poco más de tiempo en esto de lo que vamos a pasar en los otros. La palabra es algo interesante. El estad firmes en el versículo 1 del capítulo 4 es estaqueta. Inclusive se oye como meter una estaqueta, y significa estar de pie. Es usado para un soldado estar firme en su posición en medio de la batalla, con el enemigo rodeándolo y nunca se mueve. Ahora digo, si usted está frustrado y no puede enfrentar la vida, entonces usted está dejando que su práctica se eche a perder. Si su práctica es coherente con su posición, usted está capacitado. ¿Lo entiende? Escuche, posicionalmente usted está capacitado porque Dios está de su lado. Pero si usted se va a desviar, se va a alejar de su posición y de su práctica allá afuera, va a terminar mal. Lo que necesita hacer es alinear su práctica con su posición y entonces estará firme. Entonces, la primera clave para estar capacitado es una postura adecuada. En segundo lugar, un amor adecuado. Un amor adecuado. Usted sabe que no amar hace que haya gente miserable, no saludable. Veamos el amor adecuado en el versículo 1. Observe cómo simplemente brota de Pablo. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Él simplemente ama a la gente. Gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ahora, si mi maestro de gramática inglesa hubiera estado viendo eso y yo lo hubiera escrito, hubiera dicho, eres redundante, ¿no necesitas decir amados 2 veces en la misma oración? ¿Sabe una cosa? Gramaticalmente ya estaría bien, pero en el sentido del corazón del apóstol Pablo ya está mal. Pablo lo dice porque es la realidad. Y dice, sí, pero digo, estas son personas maravillosas. Realmente quiero que conozcan a 2 de ellas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Sabe a quién ama? A estas 2 mujeres que están en problemas. Dice, sí, ese es verdadero amor. Eso es amor real. No es solo amar a los que son fáciles de amar, es amar a las Evodias y a las Síntiques. El apóstol Pablo amaba a 2 damas, a 2 señoras que no estaban ayudando en su trabajo para nada. Esa es la prueba del amor, ¿no es cierto? Ese es un tipo de amor adecuado. Un amor adecuado ama a los que son difíciles de amar. Evodia significa fragancia dulce y Síntique significa agradable. Y no se estaban conduciendo de acuerdo con sus nombres. Y Pablo dice en el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel,
En el griego la palabra compañero fiel era syzygus, y es muy probable que sea un nombre propio y no debería ser traducido compañero fiel, debería permanecer siendo syzygus. Él está diciendo, syzygus, ayuda a estas mujeres. En otras palabras, hay un hombre en la iglesia filipense que se llama syzygus, y él está diciendo, syzygus, ¿puedes hacer que estas dos mujeres tengan una relación de armonía? Syzygus, ayúdale a estas mujeres que han laborado conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces Pablo envía un hombre llamado syzygus, muy probable, para que pueda ayudarle a estas mujeres. Y entonces, como usted puede ver, ese es el tipo de amor del que está hablando. Él está hablando de amar a los que son difíciles de amar. Él está hablando de amar a las personas que inclusive son problemáticas. Y ese tipo de amor, como hemos dicho tantas veces, solo emana de la humildad, ¿no es cierto? Y usted sabe, esto tiene un gran efecto en su salud mental. El doctor Macmillan, en su libro Ninguna de estas enfermedades, dice esto, y cito, durante siglos, los burladores han ridiculizado el consejo de Jesús, amad a vuestros enemigos. Dicen que eso es impráctico, idealista y absurdo. Hoy en día los psiquiatras están recomendándolo como una panacea para muchos de los males del hombre. Cuando Jesús dijo, perdona 7 veces 7, Él estaba pensando no solo en nuestras almas, sino en salvar nuestros cuerpos de colitis ulcerada, de presión alta y de muchas otras enfermedades. Fin de la cita. ¿Sabe que hay gente que está enferma en hospitales porque han sido consumidas por la amargura y la enemistad y odio hacia otras personas? Pablo lo dijo de esta manera en Colosenses, y esta es la traducción de Moffett, la cual es muy buena. Él dijo, entonces, maten a esos miembros que están en la tierra. Quítense el enojo, la ira, la malicia, la calumnia. Todas esas cosas se manifiestan como resultado de falta de amor. Ustedes se han quitado la vieja naturaleza con sus prácticas. Vístanse de compasión, amabilidad, humildad, gentileza y buen temperamento. Sopórtense y perdónense unos a otros y sobre todo deben ser amorosos porque el amor es el vínculo de una vida perfecta. Así dice la traducción. Usted realmente no puede vivir la vida de manera adecuada a menos de que ame a la gente. Usted va a terminar consumiéndose a sí mismo. Viviendo con amargura es desastroso, no solo espiritualmente, sino físicamente. La verdadera vida es amar verdaderamente. Y si hay alguien a quien usted no ama, necesita pasar algo de tiempo de rodillas pidiéndole a Dios que le ayude a amar a esa persona. Y después necesita ir con esa persona y pedirle que lo perdone por no amarlo y ver si puede usted cultivar una relación de amor. Es lo más saludable que usted jamás hará en su vida, fuera de conocer a Cristo. El amor de Cristo es suyo. Entréguese a su flujo en su vida. Ni siquiera necesita generar el amor, está ahí. Simplemente déjelo salir. Entonces, la capacidad viene de una postura adecuada y un amor adecuado. Lo tercero que nos hace estar preparados, capacitados para enfrentar la vida, y estamos apurándonos un poco, es el gozo adecuado. ¿Sabe una cosa? La gente feliz es gente saludable. Y la gente feliz es gente que realmente vive la vida. Voltaire, el ateo, una vez dijo lo siguiente, y cito, los hombres son átomos atormentados en un poco de lodo devorado por la muerte, una burla del destino, este mundo, este teatro de orgullo y maldad, lleno de insensatos enfermos que solo hablan de felicidad. Fin de la cita. Bueno, realmente esa es una perspectiva muy pobre de la vida. Pero ¿sabe una cosa? Él tiene razón. Realmente dijo la verdad. Este teatro de orgullo y maldad, este mundo está lleno de insensatos enfermos que solo hablan de felicidad. Tiene razón. La gente no está capacitada para enfrentar la vida y es infeliz y miserable. Más de 10 millones de norteamericanos sufren de enfermedades emocionales y mentales. Hay tantas camas de hospitales que están siendo ocupadas por los enfermos mentales como lo hay por los pacientes que tienen problemas médicos y quirúrgicos combinados. Y de acuerdo con algunas estadísticas, la mayoría de los pacientes médicos y quirúrgicos enfrentan enfermedades como resultado directo del estrés emocional. 1 de cada 20 americanos va a enfrentar una situación psicótica lo suficientemente severa como para confinarlo en un hospital. Ahora ese es el problema número 1 de salud en Norteamérica. Y lo que nos hace reír es que esta es la tierra en donde tenemos todo lo que necesitamos para estar felices. Debe tener gozo adecuado. Observe el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Usted dice, oye, eso es imposible. No. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, ¿qué?
regocijaos. Solo en caso de que usted no me entendió la primera vez. Y otra vez digo, regocijaos. Dice usted, bueno, no tengo nada por qué regocijarme. Es fácil para ti decirlo, tú no tienes mi problema. ¿Qué dijo? Él no estaba hablando de problemas. Él dijo, regocijaos. ¿Qué? ¿Cuáles son las siguientes 3 palabras? En el Señor. No me regocijo tampoco en mis problemas, Pablo dijo. Yo tengo tristeza continua y pesadumbre de corazón por Israel. Yo lloro mucho. Y él dijo, estoy cansado de mis problemas físicos. Me gustaría que Dios me los quitara, pero no me los quita. Yo tampoco estoy contento por eso. Y honestamente no puedo decir que me encanta que me golpeen por todos lados a donde voy. Digo, desde un punto de vista físico, realmente no es muy agradable, pero me regocijo en el Señor. ¿Ve a Dios? Siempre me estoy regocijando en el Señor y no siempre me puedo regocijar en mis circunstancias, pero en el Señor sí puedo. Esa es la razón por la que el mismo hombre puede decir, estad siempre gozosos. Y el mismo hombre puede decir, tengo tristeza continua y dolor en mi corazón. En mis circunstancias tengo tristeza. En mi relación con Jesús tengo gozo constante. Entonces, cuando sus circunstancias son difíciles, ¿en quién se regocija? Usted se regocija en el Señor. El apóstol Pablo está en una cárcel. Esas son circunstancias malas. Pero él está cantando. Eso es regocijarse en el Señor. Usted siempre puede regocijarse en el Señor. Es interesante, pero en el Nuevo Testamento se nos dice 70 veces que nos regocijemos. ¿Y sabe usted lo que es regocijarse? Escuche esto. Es un abandono total a Jesucristo en cualquier circunstancia. Es simplemente decir constantemente, oye Señor, yo soy tuyo y no entiendo lo que está pasando, pero estoy tan contento porque te pertenezco. Eso es regocijarse. Ahora permítame darle 2 cosas acerca de esto. Este tipo de gozo tiene 2 cualidades. Uno, es incesante. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es en el Señor. No es en las circunstancias. ¿Lo entendió? Es en el Señor. Y no quiero decir que es algún tipo de gesto torpe en su rostro todo el tiempo. Digo, este es el tipo de gozo que viene como resultado de su relación con Jesucristo. ¿Alguna vez ha enfrentado esos momentos de tristeza real y simplemente comienza a volver sus pensamientos hacia Jesucristo y de pronto siente algo de gozo y entonces como consecuencia puede haber gozo en medio de la tristeza? Es incesante, permanece por encima de las circunstancias. Lo segundo acerca de esto es independiente. No es gozo debido a, sino que es gozo a pesar de. Es alabar al Señor a pesar de todo. La circunstancia es inmaterial. Entonces, estar capacitado. El estar capacitado para enfrentar la vida involucra un gozo adecuado, como también un amor adecuado, como también una postura adecuada. Permítame llevarlo a la 4. Esto es bueno. Una gentileza adecuada. Una gentileza adecuada está en el versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Significa gentileza. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Sabe una cosa? Hay personas que viven la vida como si fueran un toro en un closet para vajillas de China. No es sorprendente que tengan úlceras. No es sorprendente que siempre estén enojados. No es sorprendente que simplemente dejan ahí un camino de personas que atropellan. Ustedes saben conforme viven. Ni siquiera entienden cómo ajustarse a la gente y ser gentiles, amorosos, ser tiernos de corazón. Esta es una cualidad tan rica. Parte del fruto del Espíritu, usted sabe, es gentileza, ¿no es cierto? Gentileza, bondad, fe, mansedumbre y demás. Me gusta 2 Timoteo 2:24, que dice, esta es la sabiduría de Pablo a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, ser gentil. Y me encanta 2 Corintios, y oro a Dios porque esto algún día está en mi vida, en la gracia de Dios y en su tiempo conforme me refina. Pero escuche esto, 2 Corintios. Ahora yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y gentileza de Cristo. Hay algo acerca de Cristo que es simplemente deseable en términos de ser gentil. Sin embargo, Él fue firme. Él no fue alguien tibio, ¿no es cierto? Él no siempre estuvo condescendiendo y diluyendo su mensaje. Él fue firme y cuando necesitaba ser, Él era un león. Pero de alguna manera había una gentileza en Él, en toda su vida, que atraía a las mujeres y a los pequeños a su lado. Y esa es una relación hermosa. ¿Y sabe una cosa? Pienso en David, quien fue un gran guerrero, quien mató a Goliat. Usted sabe, Saúl ha matado a sus miles, David mató a sus decenas de miles, un gran guerrero. Sin embargo, fue David quien se podía sentar con una arpa en su mano y podía calmar a la bestia salvaje.
Sí, había algo gentil, había algo vigoroso y valiente en el hombre. Y creo que este es de lo que está hablando. Necesita ser expresado en una vida de gentileza. Esto se debe ver en la vida de un cristiano, gentileza. Ahora esto es ilustrado por Pablo, como lo son el resto de las cosas. Primera de Tesalonicenses 2, me encanta esto. Cuando Pablo había ido a Tesalónica con el Evangelio, había ido con cierta actitud y explica cuál fue esa actitud. Versículo 3 del capítulo 2, escúchelo, esto es tan hermoso. Él dice, ahora venimos ustedes y les dimos el Evangelio hace algún tiempo atrás. Permítanme decirles cómo lo hicimos. Versículo 3, porque nuestra exhortación, nuestra amonestación no fue por engaño, ni inmundicia, ni por engaño. No estábamos tratando de engañarlos, sino como Dios nos permitió que se nos encomendara el Evangelio, así hablemos, no agradando a los hombres, sino a Dios quien prueba nuestros corazones. No les dimos las cosas aduladoras, versículo 5, como ustedes saben, no con una máscara de avaricia, no lo hicimos por dinero, sino que, observen esto, número 7, versículo 7, sino que fuimos, ¿cuál es la siguiente palabra? Gentiles. ¿No es eso bueno? Dice usted, bueno, ¿qué tan gentil fuiste, Pablo? Fuimos gentiles entre vosotros, como la nodriza cuida de sus hijos. Fuimos gentiles, observe esto, como una nodriza, eso es lo que quiere decir una mujer que está lactando. Ahora, no hay nada más tierno en términos de relaciones que una madre que está alimentando a ese pequeño infante. Noten qué retrato tan gentil. Y Pablo dice, así fuimos con ustedes. Eso es algo admirable. Pablo tuvo una gran gentileza en su corazón. Usted conoce la canción antigua, prueba un poco de ternura, y eso es bueno. En lugar de destrozar toda situación, en lugar de siempre presentarse con autoridad, pruebe algo de gentileza. Necesitamos recordar esto con tanta frecuencia, aprender a tratar a toda persona como una madre trata a esa pequeña vida en sus brazos, dándole de comer, y eso es gentileza. Pablo era un león de valentía. Pablo peleó violentamente contra el pecado, pero Pablo era como un cordero cuando hablamos de ser gentil. Y usted sabe, este tipo de personas son personas saludables, porque este es el tipo de personas cuyo fuego y cuya furia no sale de su personalidad, sino que es en respuesta a algo que está mal. Y en ese punto tienen el derecho de mostrar algo de furia, ¿se da cuenta? Pero en sus corazones hay un tipo de gentileza básica. ¿Esa es una persona saludable? Entonces, el estar preparado para enfrentar la vida involucra una gentileza adecuada, una postura adecuada, un amor adecuado, un gozo adecuado, en quinto lugar, una seguridad adecuada. Y me encanta también esto. Dice, obsérvelo, versículo 5 a la mitad. El Señor está cerca. Ahora, ¿cuál es la siguiente? Por nada estéis afanosos. Ahora, deténgase ahí. ¿Está él hablando acerca de la segunda venida? Eso es algo que no está en el texto. No hay nada en esto acerca de la segunda venida en absoluto. Dice usted, ¿qué quiere decir entonces con el Señor está cerca? Él quiere decir esto. Nunca olviden que el Señor está cerca. No se preocupen por nada. ¿Escuchó eso? Esto es tan bueno. ¿Alguna vez se ha preocupado por algo? El Señor está ahí. Lo que Él está diciendo es, practique en su presencia. Hace años atrás, bajo Stalin, un grupo de 30 rusos se reunieron en secreto para adorar a Jesucristo. Y de pronto su adoración fue interrumpida por la llegada de los agentes de Stalin. Los soldados entraron marchando y ordenaron que el nombre de toda persona fuera escrito, y uno de los otros hombres vino y comenzó a escribir sus nombres, y cuando todo se acabó, un hombre de edad habló y dijo, hay un nombre que usted no tiene. Ya escribí todos, dijo el soldado. El hombre dijo, no los tiene. Y un pequeño argumento comenzó. Finalmente el soldado dijo, bueno, ¿quién es? A lo cual el hombre respondió, bueno, es el Señor Jesucristo. Como puede ver, Él también está aquí. ¿Y sabe una cosa? Él tenía razón. Él estaba consciente de su presencia, practicando la presencia de Cristo. Hubo un indio ya de edad quien vino a una iglesia y se sentaba en la fila de adelante y siempre llegaba media hora antes. Y él se sentaba ahí. En cierta manera, usted sabe, ya serio, mirando hacia adelante, y después de que llegaba temprano, finalmente alguien dijo, ¿por qué hace eso él? Todas las semanas él llega y simplemente se sienta ahí. Y uno de ellos dijo, tonto, o cualquiera que fuera su nombre, no recuerdo su nombre, ¿por qué llegas tan temprano y simplemente te sientas ahí? Y esto es lo que él dijo, me encanta esto, él dijo, yo llego temprano, yo me siento, yo pienso en Jesús. Eso es bueno, ¿no es cierto? Yo pienso en Jesús. Él se preocupaba por la presencia de Jesucristo, y eso se volvió su seguridad. Esa es la seguridad de toda persona. Estoy tan seguro cuando descanso en la presencia de Jesucristo. Paul Rees cuenta una historia de un hombre en un barco
que fue atacado por torpedos durante la Segunda Guerra Mundial y eventualmente el barco se hundió y la gente estaba en una pequeña balsa salvavidas y fueron recogidos por otro barco que era piloteado por los alemanes. Todos fueron arrojados en un área grande donde fueron detenidos y era algo sucio y era algo terrible y estaban temiendo por su vida. Y sus nervios estaban muy alterados y estaban en una situación terrible en todo esto. Y uno de estos hombres que estaba en esa situación relató la historia aparentemente al doctor Rees con estas palabras. Comencé a comulgar con el Señor. Al principio no podía dormir. Después él me recordó el Salmo 121, el cual dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que te guarda, he aquí, no se adormecerá ni qué, ni dormirá. Entonces yo dije: Señor, no sirve de nada que los dos nos quedemos despiertos. Si tú vas a cuidarme y te vas a quedar despierto, te doy gracias porque me puedo dormir. Y lo entendí. Fin de la cita. Eso es seguridad. ¿Qué tiene que temer? El Señor está aquí. Las seguridades hechas por los hombres nunca son nada más que torres de papel de baño. El dinero, la fama, los amigos, las bombas, los ejércitos, las medicinas, los hospitales, simplemente son cosas que posponen lo inevitable. Pero tenemos una verdadera seguridad, la presencia de Jesucristo. Dios promete: yo seré un amigo que está más cerca que un ¿qué? Que un hermano. ¿Es verdad? Claro que lo es. Practique su presencia. Oh, la vida consciente de Cristo. Dice usted: pero me gustaría vivir de esa manera. ¿Cómo es que usted constantemente tiene a Cristo en su mente? Practicar la presencia de Cristo es tener su vida saturada con sus pensamientos. Y solo hay una manera en la que usted puede hacer eso, y eso es estudiando la palabra de Dios. Entre más estudia la palabra de Dios, más los pensamientos de Dios están en su mente. Y entre más los pensamientos de Dios están en su mente, la presencia de Cristo está más en su mente. Y entre más su presencia esté en su mente, más seguro está usted. Entonces, una seguridad adecuada, el Señor está cerca. ¿Por qué tengo que preocuparme? En sexto y último lugar, un conocimiento adecuado. Y esto es tan importante. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o eso es importante, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, haga que en esto pensad. ¿En qué debe pasar usted su tiempo pensando? En cosas que son, en primer lugar, verdaderas. Dice usted: ¿debo siempre estar pensando en la verdad, la verdad, la verdad? Pilato dijo: ¿qué es la verdad? Jesús dijo: tu palabra es verdad. Juan 17:17. ¿Quiere pensar en la verdad? Tome este libro y hágalo suyo, hágalo propio. Tu palabra es verdad. Si usted va a pensar en lo verdadero, en lo honesto, y eso significa noblemente serio. Todo lo justo, eso significa cosas que están bien. Todo lo puro, eso significa cosas dignas de ser amadas. Todo lo que es de buen nombre, cosas de buena reputación. Si hay virtud alguna, si hay algo en ser un cristiano, piense entonces en esas cosas. Bueno, es algo simple, usted sabe. Usted es lo que piensa. Meta basura y la basura va a salir de regreso. Con lo que usted alimente su cerebro es lo que va a determinar la manera en la que usted vive. A veces en un campamento o algo así los niños se me acercan y dicen: yo no sé por qué, quiero vivir para el Señor y parece que no puedo vivir para el Señor. Tengo todos estos pensamientos malos en mi mente y demás. No puedo deshacerme de estas cosas. Me gustaría salirme de la basura de vez en cuando y no sé qué hacer. Y yo digo: bueno, dime una cosa, ¿qué estás leyendo? Bueno, no sé. Y siempre ponen esta cara: bueno, ¿qué es lo que haces en tu tiempo libre? Bueno, voy a las películas. ¿Qué es lo que ves? Bueno, no quiero decir. Bueno, ¿qué esperas? Alimenta tu cerebro con basura y va a terminar saliendo esa basura. Coloca la palabra de Dios adentro y vas a descubrir que comienzas a vivir una vida de la palabra. Satúrese a sí mismo con la palabra de Dios. He compartido esto con usted antes. Se lo voy a decir porque algunos son nuevos. Es algo simple que aprendí. Cuando yo realmente quería aprender la Biblia, desarrollé un pequeño patrón. Y eso era leer el mismo libro de manera repetitiva, porque usted aprende línea sobre línea, precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, un poco aquí, un poco allá, etcétera, como Isaías dijo. Usted aprende por repetición. Y entonces comencé un pequeño estudio que me ha ayudado. Comencé en 1 de Juan, el cual es un buen lugar para comenzar. Me senté y leí todo el libro. Para algunas personas esta es la primera vez que jamás leen un libro de principio a fin. Pero está escrito en flujo y contexto, entonces me senté y leí 1 de Juan de principio a fin. El segundo día me senté y leí 1 de Juan de principio a fin.
El tercer día me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. El cuarto día me senté y leí Primera de Juan de principio a fin. Después el quinto día, y esa es la clave. Usted se sienta y usted lee Primera de Juan de principio a fin, 30 días. ¿Sabe lo que sucede al final de los 30 días? Usted conoce Primera de Juan, usted lo entiende, y ha escondido las palabras. Y después usted se mueve por diferentes partes. Va al Evangelio de Juan y hace lo mismo. Nada más que son 21 capítulos, entonces lo divide en 3 secciones de 7 capítulos cada uno. Y en 90 días usted ya cubrió el Evangelio de Juan. Y alguien le dice, me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de la Biblia. ¿Sabe usted dónde habla acerca de yo soy la vid y vosotros los pámpanos? Sí. Juan 10, en la parte izquierda de la página, la mitad de la columna izquierda. Y como puede ver, usted está comenzando a saturarse a sí mismo con la palabra de Dios. Y comienza a hablar de estas cosas y alguien dice, ¿en dónde habla de Dios, del amor de Dios? Eso es en Primera de Juan por aquí y demás, confiesa tus pecados, capítulo 1 y todo esto, y las características de un cristiano, capítulo 2, y las diferentes cosas que se alinean. Y usted hace esto a lo largo del Nuevo Testamento y dice, me va a tomar toda la eternidad. 2.5 años, y en 2.5 años usted puede hacer esto con el Nuevo Testamento entero y realmente conocer algo. Y usted comienza a decir, cuando está leyendo a lo largo de eso, oye, me acuerdo que eso está allá. Y usted puede dejar de ser una concordancia coja y realmente ser un estudiante de las Escrituras, porque usted puede comenzar a relacionar esas cosas entre sí. Pero como puede ver, usted debe leer para retener. Usted debe leer al nivel de saturarse con la lectura para que usted realmente comience a aprender lo que lee. De otra manera, simplemente está desperdiciando el tiempo. No lea el Antiguo Testamento de esa manera, simplemente usted léalo de una forma narrativa. Pero como puede ver, usted debe establecer prioridades. En esto pensad. ¿En qué pasa el tiempo pensando? Tenemos una librería aquí con cosas con las que usted puede enriquecer su vida. La Biblia en sus manos, hay cintas aquí, hay cintas grabadas por maestros bíblicos por todo el mundo, y eso sería tan bueno. ¿Con qué se está usted saturando? Se va a reproducir en su vida. Si usted realmente quiere estar preparado para enfrentar la vida, tiene que meter las cosas correctas, y entonces las cosas correctas saldrán. El estar preparado llega a su clímax en un conocimiento adecuado. Alimente al nuevo hombre. ¿Se da cuenta? Alimente al nuevo hombre. Y después me gusta esto. Hace un pequeño contraste al terminar. En el versículo 7 él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y después en el versículo 9 él dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Un cristiano que está preparado para enfrentar la vida tiene la paz de Dios y al Dios de paz. Una promesa maravillosa. No solo Dios está con nosotros, sino que su paz misma nos cubre. Tenemos la paz de Dios como nuestra guía y al Dios de paz para vivir. Escuche, yo creo que podemos enfrentar la vida. Yo puedo, realmente puedo. Our hearts fly made in the cosmic glow. Together we'll go. As we're chasing in this endless space, galaxies embracing our secret place. Guitar strings hum with a starry embrace. Melody so clear, guiding our pace. Under the moonlit sky, we let our hearts fly, made in the cosmic glow together.